Así que la primera pregunta obligada, además de darle la bienvenida y decirle muy buenas noches, es ¿qué es el humanismo? Buenas noches. Sí, es una buena pregunta porque en realidad hoy en día el marxismo actual se define como posthumanista, ¿no? Como algo que ha superado el concepto de humanidad, ¿no? Pero si hablamos de humanismo en general se refiere el concepto a lo que son las humanidades, ¿no? O sea, las disciplinas que se ocupan mayoritariamente del hombre como objeto de conocimiento, ¿no? Podemos incluir a todas las ciencias blandas como la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la historia y también la filosofía, ¿no? Que sería como, de alguna manera, la madre del humanismo, ¿no es cierto? Así que cuando hablamos de humanismo nos referimos fundamentalmente a las disciplinas que tienen como centro de consideración el estudio del hombre, ¿no? Eso en términos generales. Bueno, yo tengo formación humanista porque, bueno, me dediqué a estudiar filosofía, soy doctor en filosofía, luego hice el magisterio en psicoanálisis. No soy psicólogo, tampoco ejerzo, así que no estoy haciendo uso de un título que no tengo. Pero sí, en fin, humanidades en general se consideran aquellas disciplinas que se dedican al hombre, ¿no? Al ser humano como algo considerado distinto de la naturaleza, ¿no? De los fenómenos naturales que siguen leyes rígidas. El ser humano sería como aquel que tiene algo que lo distancia, que lo diferencia respecto de las cosas de la naturaleza, de los animales, que no se guía exclusivamente por instintos, ¿no? Sino que a falta de instintos ha sustituido a los instintos por cultura, ¿no? Entonces, las disciplinas que se ocupan de la cultura serían las disciplinas humanísticas, ¿no? En general. Pienso que esa sería más o menos una idea general de lo que es humanismo, ¿no? Digo que hoy en día los humanistas son poshumanistas porque, bueno, ha pasado Foucault en el medio, el postestructuralismo, la posmodernidad, el relativismo, la idea de que la humanidad debe ser en realidad un invento de las disciplinas surgidas en el siglo XIX dedicadas al estudio del hombre, pero que estaban básicamente dirigidas a su control y dominación, ¿no? Que es básicamente lo que maneja el discurso actual de la izquierda, ¿no? Porque no era ese el discurso en la época de Marx, por ejemplo. Marx se consideraba a sí mismo como un humanista que venía del área izquierdista de la filosofía hegeliana, que era también una filosofía humanística, ¿no? Así que todas esas cosas van relativizándose, van cambiando de acuerdo a los gustos de la época, ¿no? Lo que era progresismo en algún momento ya no es lo mismo ahora, ¿no? Los conceptos van cambiando. Así que, bueno, tenemos que tener en cuenta también esa dimensión histórica, ¿no es cierto? Excelente. Y acá en este punto estamos tocando la primera parte de la entrevista, vemos lo que es el humanismo. Necesariamente tenemos que preguntar entonces qué vínculos o cómo podríamos definir el paso que hay entre las corrientes de pensamientos estructuralistas y las postestructuralistas. Bueno, el estructuralismo ya empieza con un cuestionamiento del concepto de hombre, el concepto de sujeto, al plantear que estamos sumergidos en un medio significante, el medio del lenguaje, ¿no? En el cual somos sujetos, sujetados, determinados por el lenguaje. De hecho, el individuo pasa a un plano secundario, por encima se pone a lo social, ¿no? Y el postestructuralismo lo que hace es exacerbar todavía más esta idea, porque el estructuralismo todavía sostenía que existían ciertos invariantes, o sea, ciertas formas, como decían ellos, estructurales, justamente tomando el concepto de la matemática, que se mantenían más o menos parejas en toda cultura, ¿no? La idea era que, por ejemplo, no importa a qué mitología nos refiramos, siempre va a haber un dios del sol, un dios de la luna, un dios del fuego, o sea, va a haber una determinada manera de estructurar la realidad en compartimentos separados que permitan darle una especie de sentido, orden, ¿no? Una estructura para lo que si no sería una experiencia caótica y desordenada. Y esa experiencia, esa estructura es compartida, ¿no? Por eso el planteamiento sociológico que sirve de base al estructuralismo. El postestructuralismo, en cambio, relativiza eso, ¿no? Lo que plantea Foucault, por ejemplo, es que no hay una estructura rígida que se mantenga en el fondo de todas estas formaciones culturales, sino que todo es fruto de rupturas, de ciertas formas de relaciones de poder, ¿no? Que se van constituyendo, se construyen, se destruyen, se reorganizan,
y nosotros seríamos como nudos en esas estructuras de relaciones de poder, donde podemos funcionar por momentos como subordinados a alguien, ¿no? Como dominados, y en otros momentos como dominadores, ¿no? Por ejemplo, el obrero que es dominado en la fábrica es el que manda en la familia a su mujer y a sus hijos, ¿no? Esa sería más o menos la idea, aunque la mujer también puede dominar al hombre porque puede aprovechar su posición dentro del hogar para obligarlo a hacer determinadas cosas que él no quería hacer para poder mantener, digamos, la unidad familiar, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, el estructuralismo hace como una especie de pivote, ¿no? Entre lo que había sido el humanismo clásico, como podemos encontrarlo, por ejemplo, en la fenomenología o en el existencialismo, donde se va a dar un lugar central a la libertad, al individuo, a las decisiones personales, y esta concepción postestructuralista que es la que prima ahora en lo que sería la izquierda progresista actual, ¿no? Que en su momento no era izquierda, porque Foucault no era de izquierda en realidad. Hay algunos, por ejemplo, Zizek, que dicen, cuando dialoga con Peterson, le dice, bueno, pero ¿qué ejemplos me puede dar usted de la izquierda de la que habla? Y Peterson dice Foucault, y dice, bueno, pero Foucault no era izquierdista, y es cierto, Foucault no era izquierdista. Lo que pasa es que la izquierda, como se entiende ahora, deriva de la concepción de Foucault acerca de las relaciones de poder, ¿no? Por eso todo está un poco cambiado y trastornado, pero yo creo que el progresismo es algo que surge casi como naturalmente en la posición humanista dentro del ámbito de la filosofía, por ejemplo, porque podemos encontrar como dos líneas conductoras, una es la platónica y otra es la aristotélica, ¿no? La platónica sería la línea más relacionada con el progresismo, aunque suena extraño, es así, y la aristotélica es más relacionada con el conservadurismo. De hecho, en la Facultad de Filosofía es mucho más simpática la figura de Platón que la figura de Aristóteles, por varios motivos, ¿no? Básicamente por la idea de que es el primero en señalar que vivimos en un mundo de sombras, de apariencias, que en la Facultad de Filosofía donde yo estudié se identifican con la sociedad de consumo, con el capitalismo, y lo que propone es un proceso de liberación respecto de esta esclavitud que está dada por los sentidos, por las ilusiones de los sentidos, y la función del filósofo sería la función de un liberador, ¿no? De alguien que viene a liberar a los esclavos y llevarlos hacia la luz de la razón, que está representada por la idea del bien, ¿no? La idea del bien entendida como un fin para el cual cualquier medio es adecuado, ¿no? Porque pensemos que Platón, por ejemplo, no era precisamente afecto a la democracia griega, sobre todo por la manera en que fue juzgado Sócrates y se le obligó a tomar la cicuta. Y aparte de él pertenece a la aristocracia, como suele pasar en general con todos los izquierdistas, ¿no? Que son de familias pudientes, de gente de dinero que siente mucha culpa y remordimiento por su situación social, y son afectos sobre todo a sentir aprecio por los marginales, por los que están excluidos, según dicen ellos, por el sistema, y tienen esa vocación liberadora, ese sentimiento casi inconsciente de culpa, ¿no? Que los lleva a pensar en la necesidad de modificar las cosas para alcanzar un bien superior, ¿no? Y yo pienso que Platón es el que inicia esta línea, y no lo digo solamente yo, ¿no? Sino que eso lo tenemos, por ejemplo, en la obra de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, donde plantea tres enemigos de las sociedades abiertas racionales occidentales, que serían básicamente Platón, Hegel y Marx, ¿no es cierto? Con Hegel yo tendría ciertas dudas porque está más del lado aristotélico, es un pensador mucho más pragmático, y de hecho era más bien favorable al status quo del momento, ¿no? Porque es una especie de apología de la monarquía constitucional, que era la forma de gobierno de Prusia en ese momento, o la que se estaba instaurando en ese momento en Prusia cuando escribe Hegel, pero sí estoy de acuerdo con que Platón de alguna manera marca el modelo de lo que para la mayoría de los que estudiamos ciencias humanas constituye el progresismo, ¿no? Entendido como la necesidad de modificar las cosas como están para llevarlas a una especie de ideal, ¿no? De ideal de perfección, dada por esto que Platón llamaba la idea de bien, ¿no? Y esta identificación con la vida cotidiana como una vida en ilusión, en esta especie de caverna, ¿no? La caverna platónica sería como el modelo al que siempre recurre el progresista para decir, bueno, estamos encerrados en la caverna del consumismo y tenemos que escapar de estas cadenas y llegar a un estado superior, ¿no? Un estado mejor, y no importan los medios que nos permitan alcanzar esa finalidad que estamos buscando. Suena un poco paradójico porque Platón no parece precisamente una figura progresista en el sentido de que, bueno, era un idealista,
estaba en contra de la democracia, se había aliado con un dictador de Sicilia, si mal no recuerdo, que le prometía realizar su república ideal, aunque después fue vendido como esclavo, así que fracasó, como suele fracasar todo proyecto de parte de la filosofía, de establecer un ideal que nunca se va a lograr, porque si hay algo que caracteriza a los filósofos es el desconocimiento total de cómo funciona la economía y las relaciones de poder y demás. Pero bueno, los filósofos siempre creemos que tenemos una especie de conocimiento superior que nos permite estar por encima de los economistas y que nos permite decir qué es lo mejor para la humanidad y hacia dónde debería ir lo mejor, lo que consideramos lo mejor, el ideal o lo superior, ¿no es cierto? Entonces constantemente nos encontramos con esa soberbia, ¿no? Esa soberbia del filósofo de pretender decirle a la gente cómo tiene que ser y a la sociedad cómo tiene que funcionar para ser mejor, en función de una idea de planificación que en los hechos siempre terminan en el fracaso, ¿no? Me parece que esa es la línea que define el progresismo y que es justamente lo que constituye su peligro, ¿no? No lo tenemos solo en Platón, lo tenemos, por ejemplo, más adelante en el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente que para el cristianismo oficial era considerada peligrosa porque proponía la idea de que habían hombres que tenían una capacidad superior, eso que era la gnosis o el conocimiento de la verdad, y que se planteaban realmente una idea de que el hombre es como un ser que viene de otro dominio, de otra realidad, ¿no? De una realidad superior, que estaría representada por el alma, y que el cuerpo es como una especie de cárcel o encierro, y que hay que combatir contra el cuerpo, contra el sexo, contra lo biológico, ¿no? Incluso algunos alquimistas del Renacimiento planteaban que Adán, cuando fue creado, no debía necesitar ni reproducirse, ni comer, ni alimentarse, ¿no? Entonces hay como una tendencia a pensar que la ciencia actual nos permitiría, en principio, eliminar todo eso que constituye lo desagradable del hombre, que está ligado a la alimentación y a la reproducción, ¿no? Y de alguna manera todo es lo que es la fecundación in vitro y la idea de clonación y demás, da la impresión de que la ciencia contribuiría a la idea de que uno puede prescindir totalmente de las formas tradicionales en que uno viviría, digamos, reproducirse, alimentarse y todo eso parece como algo obsoleto, aunque parezca paradójico, ¿no? Entonces eso abre la... Ahí en este punto, ahí justo en ese punto que has tocado, y quería hacer como un pequeño paréntesis para hacer un poco de hincapié en esa idea tan precisa que has dado. Cuando mencionabas las corrientes no, del conocimiento, vamos a decir en términos más sencillos, estas corrientes de pensamiento que intentan volver a ese estado primitivo de gracia, ese estado primitivo antes de ser expulsado del paraíso el hombre, estas corrientes, que si bien se amparan en el conocimiento, parecieran, para el vulgo de la gente, que hay un retorno a este estado de gloria, a este estado previo al pecado original, en el cual el hombre no sucumbe ante los dos apetitos más aberrantes, entiéndase la cuestión de la alimentación y la fornicación. Y automáticamente se viene a la mente todos estos procesos transhumanistas en los cuales el ser humano intenta llegar a esta idea de rebeldía. ¿Por qué decimos una idea de rebeldía? Porque ya no solamente se ha rebelado en contra de Dios con el paso del humanismo y el antropocentrismo, ya no solamente se ha rebelado en contra de la moral, con esta suerte de rebeldía contra todo lo que es bueno, bello y cierto, de lo cual muy bien explica Roger Scruton en una de sus máximas obras, también se rebela contra la propia naturaleza. Se rebela contra la naturaleza en búsqueda de una inmortalidad. Se rebela contra la naturaleza en búsqueda de ese cuerpo perfecto que no requiere alimentarse y que no requiere el intercambio de fluidos para la procreación. ¿Bien? Y no podemos dejar de relacionar este punto con el conocimiento científico. No pocas veces alguien que esté escuchando este vivo va a notar que hay una suerte de resistencia de algunos espacios científicos en decir, la ética atrasa a la ciencia. Hay que desprenderse de la ética y dejar que la ciencia fluya sin restricción moral alguna. Al respecto de la ciencia y de los métodos científicos y de la validación científica, ¿qué reflexión nos podría traer usted?
Y bueno, un ejemplo claro lo tenemos en la obra de Mario Bunge. No sé si la has consultado, pero Mario Bunge, bueno, se definía como un pensador progresista, estaba en contra de todos los movimientos, digamos, feministas y LGTB y demás. O sea, en ese sentido parecería conservador y sin embargo, por otro lado, tenía esa idea de que había que liberar totalmente el desarrollo del conocimiento científico sin ningún tipo de barrera de carácter moral, y él planteó la necesidad de, por ejemplo, clonar humanos, estaba de acuerdo con el aborto, consideraba que el aborto incluso era bueno porque otorgaba tejidos con los cuales podría utilizarse para el desarrollo de la medicina, o sea que sobre todo en el último Bunge, digamos, el Bunge populista, digamos, que aparece en los medios hablando a favor de la ciencia, muestra una falta de ética muy considerable, digamos, una cosa muy curiosa porque yo pensaba, por ejemplo, en mi abuelo era anarquista y en algún momento hasta era comunista, pero tenía una concepción moral muy estricta y él, por ejemplo, pensaba que era horrible que se permitiera el aborto en los países socialistas y estaba en contra del divorcio incluso, por ejemplo, y él decía que el amor libre no era que uno se juntara con cualquiera y se separara así libremente, sino que el amor libre era que la unión debía basarse en el amor y no que hubieran uniones basadas en otro tipo de intereses, digamos, por ejemplo, de tipo económico, con lo cual hoy en día sería visto como un conservador y él se consideraba a sí mismo como un anarquista revolucionario. O sea, es muy curioso cómo va cambiando, ¿no? La visión de lo que es la izquierda o la derecha, el progresismo o no progresismo. Él era antiperonista, por ejemplo, hubiera considerado impensable que el comunismo y el peronismo se aliaran como ha sucedido últimamente. Identificaba claramente al peronismo con una posición conservadora, fascista. Ahora resulta que el peronismo es la izquierda y los gorilas son los que están en contra. O sea, hay cosas que realmente te ponen como loco, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede haber tanta gente que no registra este cambio histórico? Y cómo lo que antes era revolucionario ahora de golpe parece que fuera conservador y lo que era conservador pasa a ser revolucionario. Es una cosa muy loca, ¿no? Lo que estamos viviendo últimamente, pero bueno, es lo que suele pasar en los cambios de época, ¿no? Como las cosas se trastornan y es muy difícil adaptar la cabeza y pensar racionalmente en medio de todo este proceso tan acelerado, ¿no? Donde las cosas parecen estar puestas de cabeza. Yo me encontraba muchas veces discutiendo con amigos, por ejemplo, yo tenía un amigo que había sido alumno mío, que era del Partido Comunista, y él decía, bueno, yo estoy de acuerdo con Cristina Kirchner, ¿no? Por ejemplo, estoy de acuerdo con el kirchnerismo, y yo le decía, pero Robin Hood nunca estuvo en ningún espacio del Partido Comunista, o sea, nunca se le hubiera ocurrido a un comunista robarle a los ricos para darle a los pobres, que eso fuera el modelo de lo que era una revolución, ¿no? O sea, cómo estas cosas van cambiando constantemente, ¿no? Y cómo también nos encontramos a veces con científicos que discuten la verdad científica misma para mostrarse como personas progresistas, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, hay un biólogo argentino, Kornblit, no sé si lo ubicás, que fue citado por el Congreso cuando se dio el debate acerca del aborto, y él defendía que no había vida desde el nacimiento, que desde la concepción no había vida, que el óvulo fecundado era lo mismo que las células del pecho materno o de la placenta. Y uno agarra un libro de biología cualquiera y te estoy hablando de un investigador del CONICET, en la carrera de biología, que fue profesor de mi señora, que mi señora es bióloga, doctora en biología. Uno agarra un libro de biología y dice claramente que hay vida desde la concepción. O sea, una vez que se forma la unión del óvulo y el espermatozoide, tenemos el conjunto completo de genes que van a generar una vida posterior. Y sin embargo, él claramente lo negaba sin ningún problema. Y yo leía lo que él había declarado y no lo podía creer. O sea, ¿cómo alguien puede negar hasta su propio conocimiento, el propio saber que la ciencia le ha otorgado por mostrarse progresista, por mostrar estar en la onda, digamos, quedar bien delante de los jóvenes o seguir las directivas de su partido, o sea, su posición política, ¿no? Eso es algo realmente sorprendente, a mí me asombra.
sea, nunca me resultó demasiado extraño encontrarme que, bueno, como estudié filosofía, evidentemente ser progresista o ser de izquierda estaba bien visto, pero no se llegaba a los extremos fanatizantes que se ven ahora y tampoco se estaba dispuesto a negar la posibilidad de un diálogo de ideas o la posibilidad de argumentar racionalmente los conceptos que uno tiene. Ahora es como que son todos palabras vacías que se adoptan como una especie de insignia detrás de la cual uno se parapeta y va ahí a luchar contra el otro, ¿no? Eso me parece realmente aberrante. Y la ciencia, hacerle el juego a estas posiciones, me parece inaceptable, me parece terrible, porque negar las propias verdades que la ciencia ha adquirido en función, porque no es solo como en el caso de Bunge, donde, bueno, dice, bueno, la moral no importa, dejemos libre desarrollo a la investigación científica, sino que es ponerse en contra de cosas que la propia ciencia ha admitido como verdaderas, porque ahora queda mal sostenerlas, digamos, y que lo haga un biólogo, que lo haga un científico, me parece aberrante. ¿Cómo puede ser un investigador del CONICET alguien que sostenga una cosa así? No lo puedo entender. Y acá incluso, mientras usted nos relataba esta sutil y muy precisa opinión, no puedo dejar de pensar cuando tiempo atrás veía a un filósofo con el que puedo tener algunas divergencias, pero también tengo un gran respeto, especialmente poder conversar con él en persona, que es con Gabriel Zanotti, cuando él explica el fenómeno de la filosofía de la ciencia. Claramente que ha habido un cambio paradigmático en el siglo XX en torno al posicionamiento filosófico de la ciencia. Lo que antes parecía como una suerte de conocimiento inmaculado, abstracto, objetivo, por fuera del investigador, que era un mundo para descubrir. Siglo XX, incluso acá Karl Popper tiene cierta incidencia en todo este cambio de entenderlo. Ya empieza a verse que la ciencia pareciera que empieza a abordar también el fenómeno epistemológico. No sé si usted nos quisiera hacer una apreciación al respecto, si ha tenido o no ha tenido incidencia en la construcción del pensamiento humano en la posmodernidad, la filosofía de la ciencia, y si puede guardar o no vínculo con estos espacios más progresistas que utilicen justamente el conocimiento en su favor, desmereciendo cualquier noción de moral objetiva. Sí, es un punto interesante. Sin embargo, a mí me sorprende que un biólogo sostenga un relativismo de este tipo, porque la biología no se ha visto afectada por esos cambios de paradigma que han tenido lugar en la física, por ejemplo. Lo que ha sucedido con la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, que han introducido, digamos, al sujeto como un factor fundamental, digamos, en la investigación, no ha afectado demasiado a la biología, porque se considera que son fenómenos que ocurren en situaciones extremas, como cuerpos que avanzan a una alta velocidad, en el caso de la física relativista, o situaciones que ocurren en el micromundo, como en el caso de la mecánica cuántica, que no afectarían a las dimensiones macroscópicas en las cuales nos movemos nosotros. Entonces, los biólogos no se consideran afectados por ese tipo de cambio de paradigma y siguen sosteniendo las verdades absolutas de lo que ellos defienden. Nadie va a cuestionar la genética, nadie va a cuestionar tampoco, incluso en el ámbito de la química, la forma en que dos sustancias se asocian para generar una tercera y producir una reacción química. Esas cuestiones no han sido cuestionadas por los cambios epistemológicos que han tenido lugar en el ámbito de la física, donde sí ha incidido mucho el relativismo, pero un relativismo que no está siempre bien interpretado, digamos. Es muy común vulgarizarlo desde la perspectiva filosófica, porque el hecho de que haya dos maneras en que uno puede percibir el micromundo desde la perspectiva de las partículas o de las ondas, no quiere decir que haya infinitas maneras o que eso esté totalmente desbordado o que sea puramente subjetivo, sino que hay una serie de leyes necesarias que se van a cumplir. La ecuación de onda de Schrödinger, por ejemplo, que establece esta cosa tan graciosa del gato de Schrödinger, de si está vivo o muerto, la superposición de estados y demás, se plantea como una verdad absoluta. Lo que se relativiza es el tema de cuando incida al observador, qué efectos va a tener eso y cómo va a colapsar la función de onda.
Pero eso ha sido malinterpretado como una concepción subjetivista que los físicos tampoco están dispuestos a sostener. Ellos siguen planteando que si bien hay efectivamente un carácter relativo de la verdad, en el sentido de que no hay una verdad absoluta en física, ni en química, ni en ninguna disciplina que pueda sostenerse infinitamente a lo largo del tiempo, porque la historia nos ha probado que lo que se consideraba verdad en un momento, en otro momento ha sido relativizado, reducido o modificado. De todas maneras, sigue existiendo la idea de que existe la realidad, que existe la posibilidad de un discurso verdadero acerca de la realidad, pero que estamos imposibilitados los seres humanos por cuestiones relacionadas con nuestra evolución y nuestras limitaciones para poder llegar a una verdad de tipo absoluto, ¿no? Incluso en el campo de la matemática, donde el teorema de Gödel ha probado que no se puede demostrar toda afirmación que uno desarrolla dentro de un sistema axiomático no necesariamente tiene la posibilidad de probarse que es verdadera o que es falsa, que es lo que sostiene el teorema de Gödel, por ejemplo. Pero tampoco es que el teorema de Gödel diga que sea aceptable lo contradictorio, por ejemplo, que yo pueda decir A y no A al mismo tiempo. No, eso no es aceptable porque de una contradicción se puede seguir cualquier cosa. O sea que la ciencia sigue teniendo límites y acepta esos límites. Algunos límites tienen que ver con la imposibilidad de saberlo todo, con la imposibilidad absoluta de saberlo todo, pero otros límites tienen que ver con que hay leyes, esas leyes son cognoscibles y que esas leyes determinan lo que es posible y lo que es imposible. No es posible que uno vuele sin alguna especie de adminículo, pero no existe la levitación. Si no, tendremos que creer en milagros y justamente la ciencia se opone a la pseudociencia en la idea de que los milagros son imposibles. Aunque a veces pareciera que con el desarrollo de la medicina ocurrirán milagros, como esto de que se lograra una especie de inmaculada concepción por la cual se podría crear vida en laboratorio sin necesidad de pasar, como vos decías bien, como por los procesos habituales del intercambio de material genético, ¿no? Pero también la ciencia ha mostrado sus limitaciones cuando se encuentra con acontecimientos como este que mencionabas también en la charla anterior del coronavirus, donde encontramos un nombre, le damos un nombre, podemos determinar su estructura, pero no podemos determinar cómo cada organismo va a reaccionar frente a ese coronavirus, quién va a sobrevivir, quién se va a morir, qué incidencia tienen otras condiciones anteriores al contagio. O sea, siempre van a aparecer para la ciencia acontecimientos que la ponen en jaque, digamos, y que le impiden establecer digamos, una predicción exacta acerca de cómo el ser humano va a reaccionar frente a eso que acontece, como el encuentro con un virus nuevo, una mutación de lo que habían sido virus que ya existían, como el del resfriado común, ¿no? Porque un coronavirus también es el que produce el resfriado común. Se encuentra con acontecimientos de este tipo, pero nadie va a pensar que no existe la posibilidad de llegar a descubrir de qué se trata, ¿no? Nos llevará más tiempo, digamos, pero en última instancia ya tenemos el código genético, quizás saquemos la vacuna, pero mientras tanto siempre la ciencia se encuentra con anomalías, o sea, con cosas que ponen en jaque lo que se sabía hasta el momento, con consecuencias, bueno, que pueden ser también aprovechadas desde el punto de vista político y demás para generar cosas como esta cuarentena asesina que tenemos ahora y bueno, pero todo eso tiene que ver con incidencias que trascienden lo que es la reacción del organismo frente a la aparición de esta pandemia, ¿no? Está la reacción del organismo, está la reacción cultural, está la reacción política, todos esos factores tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Pero digo, el relativismo en la ciencia es relativo, justamente, no es tan así como suelen plantearlo los epistemólogos. A los epistemólogos les encantaría. Ojo, Popper tampoco era un relativista, lo que él afirmaba era que la verdad absoluta no existe en ciencia, que siempre puede haber algún hecho que ponga en cuestionamiento una hipótesis y obligue a sustituirla por otra, y que el proceso de acercamiento a la verdad es un proceso asintótico que no tiene fin, ¿no? En eso consistía su racionalismo. Mario Bunge en ese sentido era mucho más rígido, él aceptaba lo que él llamaba el concepto de verdad parcial en la ciencia. Creo que lo habrás visto en uno de los videos que subimos al canal. Y él creía que su concepción de la ciencia era verdadera, y él había escrito una enciclopedia de las ciencias en la década del 70,
y jamás la puso en corrección y consideraba que todos los avances científicos posteriores no tenían ninguna importancia y que cualquier cosa que saliera fuera de los marcos de su enciclopedia era falsa y ya está. O sea, no tenía problema en afirmar la absoluta verdad de lo que él sostenía. Y sin embargo es uno de los personajes más nefastos en el sentido de la ética en la aplicación del conocimiento científico, porque realmente afirmar cosas como esa, que está bien abortar para utilizar eso como material genético además, me parece aberrante, pero bueno, era la posición que él tenía y él también la consideraba como una verdad absoluta. Como bien dijiste en el vivo anterior, a veces se confunde el relativismo con determinadas formas de absolutismo moral que no son las que habitualmente consideraríamos un absolutismo moral, ¿no? Porque generalmente pensamos que alguien que sostiene el absolutismo moral, una moral objetiva, va a ser una moral que nos satisfaga a nosotros objetivamente, pero también los animalistas tienen su propia moralidad y es una moralidad sumamente estricta y para ellos objetiva. Ellos no la cuestionan, para ellos la vida animal vale más que la vida humana y es así y punto, se acabó, ¿no es cierto? Por eso está muy bien Incluso, lo que dijiste. claro, Sí, sí. ahí incluso estamos viendo de que, hablando de estas corrientes progresistas, que también insistimos, el progresismo no lo podemos entender solamente como un fenómeno cultural, no lo podemos entender solamente como un fenómeno de relativismo moral, y tampoco como un fenómeno eminentemente político. O sea, cuando hablamos de progresismo hay que entender que son múltiples las variables, no nos alcanzaría una sola hora para entender todo lo que es el fenómeno del progresismo. Estamos hablando de cómo el humanismo termina desembocando en una forma de expresión progresista, no es la única, y aclarando respecto a las posiciones morales, es como insistimos, nosotros nos podemos enfrentar a aquellas corrientes morales que no nos satisfacen por una serie de axiomas, de credos, de formas de entender la vida. Claramente que yo como deontólogo voy a estar en las antípodas de un utilitarista, por el simple hecho de que para mí la vida es sagrada, la vida humana es sagrada, y no puede estar a merced de la utilidad de un tercero, como si lo podría sostener Peter Singer. Y no es que solamente existe en los que aquellos que consideramos una moral objetiva, el utilitarismo con este axioma que se enumeró diciendo la mayor satisfacción para la mayor cantidad de personas posibles, ni la deontológica, está el intuicionismo también, están miles de corrientes filosóficas que ya venimos hablando de las corrientes presocráticas. Digo, Sí, la sí. filosofía moral es muy extensa, no nos queremos detener en esto, digo, es muy extensa, seamos cautos cuando hablamos de que esto es moral o esto es inmoral. Hay que decir, la prudencia y la directriz de todo conservador. Pero sí quería aprovechar que estabas vos acá, Daniel, para hacerte una pregunta, volviendo al tema del progresismo, y haciendo un repaso, hablamos básicamente qué es el humanismo, qué vínculos había entre el estructuralismo y el postestructuralismo. Hicimos un paréntesis en cuanto a las formas de conocimiento científica que abordan un poco las corrientes progresistas, pero volviendo de nuevo a nuestras áreas que son más las humanidades, ¿qué influencia? Yo voy a nombrar dos personajes en particular, dos personajes de un periodo histórico particular, para que vos nos digas qué influencia tuvieron en torno al progresismo político y cultural, incluso filosófico, tal como lo conocemos hoy o tal como lo conoce el vulgo de la gente. ¿Qué influencia tuvo Lacan y qué influencia tuvo Foucault en la corriente progresista de la sociedad contemporánea? Bueno, con respecto a Lacan, sabes mi admiración por ese pensador francés, aparte psicoanalista, y te puedo afirmar que no era progresista, para nada. De hecho, él se opuso al mayo del 68 francés. Después sacó rédito del proceso porque se fundó una universidad nueva en Vincennes y él vio la posibilidad de hacer una carrera de psicoanalista que no existía hasta ese momento, pero él decía a los estudiantes que constantemente intentaban poner en jaque sus clases. De hecho hay un video, no sé si lo habrás visto, pero si no te recomiendo que lo veas en YouTube, donde El del vaso del agua. Exacto, lo habías visto. ¿Sabes que Hay que hacer un paréntesis. Sí. Hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué pronto de la influencia de Yo sé que tu posición en Lacan no queda claro porque muchas veces nos llega la pregunta que es típica, es Lacan siempre afirmó que al campo real no se accede, que todo se queda en el campo de lo simbólico, y es básicamente lo simbólico el fuerte de lucha de todas las corrientes de pensamiento postmoderna, especialmente el feminismo, cuando hablan de los campos simbólicos como eje de batalla cultural. Era simplemente esa aclaración
porque van a pensar que la estoy entrevistando diciendo, che, mira, Lacan era progresista. Era una simple acotación al respecto. No, no, perfecto. Y aparte yo conozco muchos lacanianos que son progresistas, pero no quiere decir que Lacan era progresista. También conozco mucha gente marxista que no ha leído Marx, o sea, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? En realidad Lacan sostiene una concepción estructuralista, pero él hay lugares estructurales que son inamovibles, que corresponden a la función paterna, a la función materna, a la metáfora paterna de la que él habla, el falo, todo lo cual ha sido discutido por la posmodernidad. Lacan no está bien visto por las corrientes progresistas actuales. Sin embargo, los lacanianos tratan de arreglárselas con Lacan para que parezca progresista, como lo han hecho con Freud también antes, cuando Freud se burlaba claramente de los socialistas porque decía no conocen la verdadera naturaleza del ser humano y por eso creen, pobrecitos, que es posible llegar a un estado de perfeccionamiento de la vida social cuando en realidad el hombre es lobo del hombre, o sea que su pesimismo era absoluto con respecto a esa posibilidad de un comunismo, socialismo, donde todos seamos hermanos y la sororidad y todas esas cosas. Para él no tenía ningún sentido, y para Lacan tampoco. Lacan no era una persona que considerara que a partir del uso de la voluntad o de una supuesta libertad sería posible lograr una sociedad mejor. No eran personas optimistas que supusieran un bien mayor para el cual valía la pena sacrificar los bienes menores. De hecho, si uno lee a Zizek, por ejemplo, que se declara comunista, él también es muy claro en el sentido de sostener que hay mucha perversión en todo lo que es el progresismo actual. Él está en contra del progresismo actual porque dice que hacen el mal con la excusa del bien, con lo cual en realidad están haciendo el mal, y con eso no estamos mejorando nada. O sea, con las mejores intenciones se hacen las peores cosas, ¿no es cierto? Yo creo que ha quedado en el ámbito filosófico. Hay pensadores muy importantes que se dicen de izquierda, como el mencionado Zizek o Alain Badiou, hay otros pensadores por el estilo, que son grandes pensadores. Yo los he leído y tienen muchas verdades en sus escritos, pero tienen una cuestión con el capitalismo, que para ellos es mala palabra. El capitalismo, el consumismo es mala palabra, hacen que uno tenga vergüenza de que le guste ir al shopping. A mí me encanta ir al shopping, a comprar cosas, y muchas veces me he avergonzado porque yo decía, hay que avergonzarse por ser consumista, por consumir cosas. Y yo creo que no, pero ¿qué tiene de malo? O sea, la sociedad nos ha dado toda esta posibilidad de consumir cosas que antes hubieran sido impensables. Podemos tener un buen pasar, una vida, si el Estado no interviniera tanto y no nos sacara tanto en impuestos, podríamos tener una vida maravillosa en esta tierra. ¿Por qué hay que avergonzarse de eso? O sea, hay una cuestión con estos pensadores que hay algo que no han podido superar, una especie de síndrome que tienen de que hay que oponerse al capitalismo, hay que oponerse al consumismo, entonces buscan alguna cosa que quede al margen, ¿no? Entonces hay un afecto, por ejemplo, Deleuze es un caso particular, ¿no? Porque él tenía fobia a los esquizofrénicos, pero habla de esquizoanálisis y plantea que la esquizofrenia es la única forma de oponerse al capitalismo, por ejemplo. En el caso de la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer pensaban que era el arte era lo que podía hacer la revolución, el arte era lo único revolucionario, ¿no? De hecho hay muchos hoy en día que son progresistas y que lo sostienen, ¿no? ¿Cuántos artistas hay que se definen como progresistas? Y sería inaceptable, impensable para ellos un artista conservador, por ejemplo, o un artista de derecha, ¿no? Es algo que ellos no pueden concebir. ¿Por qué? Porque para ellos el acto de arte, de crear arte, es un acto revolucionario en sí mismo. Entonces adoptan un concepto de revolución muy particular, cuando en realidad es muy claro que después, si logran vender por mucho dinero sus obras, están felicísimos, pero ellos han hecho una contra a la sociedad de consumo y al capitalismo, ¿no? Que tampoco es lo mismo, no es lo mismo el capitalismo, que es solo un modo de producción destinado al intercambio de mercancías, y otra cosa es convertir el consumismo en una especie de filosofía, ¿no? Muchas veces se confunden también las dos cosas y no es lo mismo. Pero yo digo, no tengo ningún problema en consumir, no tengo nada en contra del capitalismo, más bien lo que me da bronca es cuando el Estado me saca un montón de plata en impuestos que después van a servir ya se sabe para qué.
básicamente para alimentar a los políticos, que son un gremio aparte, ¿no? Que ellos sí pueden ser ricos y con ellos no hay ningún problema. Todas estas cosas pasan desapercibidas para estos filósofos progresistas que tienen libros hermosos, muy inteligentes, que hacen hermosas observaciones, pero tienen como esa necesidad de definirse en última instancia como progresistas sin saber bien qué es el progresismo. Si uno lee, por ejemplo, Sopa de Wuhan, un texto que se hizo muy conocido aprovechando el COVID-19, hay un montón ahí de pensadores, muchos se consideran lacanianos, ¿no? Como el mencionado Zizek y Badiou, y terminan diciendo, bueno, esperemos que esto sirva para que se desarrolle el comunismo, qué sé yo, para que haya un cambio verdadero en las estructuras políticas y sociales. Y cuando Zizek, por ejemplo, define qué entiende por ese comunismo, no lo sabe definir. Dice, y bueno, algo como que las sociedades de las distintas naciones deberían coordinarse en una acción conjunta para prevenir que esto no vuelva a suceder en el futuro. Bueno, pero eso se puede hacer tranquilamente dentro del ámbito capitalista, no hay por qué pensar en... ¿Por qué llamar a eso comunismo? O sea, no queda claro, digamos. Él, por ejemplo, cada vez que habla del comunismo y le piden que lo defina, se sale por la tangente, ¿no? Es como que no puede dar una definición porque no sabe qué es. Solamente queda la palabra, queda el significante vacío, ¿no? Y bueno, me habías mencionado a Lacan, te decía, no, Lacan no era para nada progresista. Es más, le decía a los revolucionarios, se están buscando un nuevo amo y es lo que van a obtener, y de hecho fue así, porque lo único que hicieron fue sustituir un amo por otro, ¿no? Porque cuando se fue De Gaulle y vino Mitterrand, lo único que tuvieron es la sustitución de un amo por otro amo, que solo que el otro amo se llamaba socialista, ¿no? Llevaba el nombre, la insignia. Y el otro que me habías mencionado, ¿quién era? Perdón. Foucault. Foucault. Bueno, Foucault tampoco era progresista. De hecho, Foucault tiene textos muy interesantes. A mí me parece maravillosa su construcción acerca de la microfísica del poder, más allá de la forma como él particularmente vivió, que bueno, me parece cuestionable. Se sabe que era un homosexual perverso, bueno, todo eso se conoce. También es claro que su interés por la antigüedad griega y por la pederastía tenía que ver con su condición sexual, ¿no? Pero él, por ejemplo, le ocurrió que en un momento estaba en Nueva York y se le cruzó un homosexual y le dijo, gracias a usted, maestro, hemos logrado nuestra libertad. Y él le decía, a mí en realidad me gustaba más cuando esto era clandestino, porque me gustaba el peligro, me gustaba lo raro, lo diferente que tenía esto de ser homosexual, ahora ya no me interesa. Era muy paradójico Foucault, pero en realidad tampoco era progresista. Él decía, hay relaciones de poder, no hay relaciones de poder que sean mejores que otras. Y con eso ya está, o sea, ¿por qué deberíamos cambiar esto por otra relación de poder? No hay una justificación en esa construcción relativista. Era relativista, pero en serio, o sea, él decía, bueno, tenemos las relaciones de poder que tenemos. Y incluso en una oportunidad en la que hubo atentados dirigidos por los musulmanes, él decía, nosotros debemos defender los valores occidentales, lo decía Foucault. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué? Dice, porque yo vivo en Europa y soy europeo, entonces tengo que defender lo europeo. Ya está, listo. Esa era la única justificación que podía dar. Y ahí en ese punto, quisiera hacer como un paréntesis, retomando justamente el tema del progresismo. ¿Por qué elegí Lacan y Foucault para preguntar? Muchos diciendo si no son progresistas, porque en efecto hay muchas lecturas al respecto, y es una duda constante que cuando tenemos que dar una conferencia, cuando tenemos que hacer una exposición, siempre redundan estos dos nombres. Parecieran que Lacan y Foucault son el baluarte del progresismo. De hecho, uno cuando investiga las corrientes feministas modernas, las corrientes ecologistas modernas, uno cuando estudia el indigenismo, a quien no nos tome como corriente de pensamiento, tarde o temprano remiten a Lacan o Foucault. Ahí entra la clave de decir, ¿por qué si en su visión estaban, o sea, no en su visión, sino digamos, objetivamente estaban en contra del progresismo en ese momento, ¿por qué se han convertido hoy en dos grandes baluartes del progresismo contemporáneo? ¿Cómo fue esa transición para llegar a ser las grandes mentes que nutren a esta nueva izquierda? Yo creo que eso tuvo que ver con una vulgarización que sufrieron de parte de los investigadores de estudios culturales de Estados Unidos. Aunque parezca increíble,
fue Estados Unidos el culpable, porque en las universidades norteamericanas, donde estos dos pensadores fueron convertidos en una especie de modelo para los estudios culturales, empezó a surgir todo lo que es las cuestiones de estudio de género y demás, y llegaron a nosotros desde allá, desde Estados Unidos. Si hubieran llegado desde Francia, no se hubieran visto de la misma manera. De hecho, hubo oleadas de pensamiento lacaniano en la Argentina en los años 60 o de pensamiento Foucaultiano que no tenía nada que ver con estos procesos feministas, ni LGTB, ni ninguna de estas cuestiones, para nada. Llegaron vía Estados Unidos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, habían empezado a circular versiones sobre los estudios de género y el feminismo norteamericano y demás, y la discusión venía por el lado de que los filósofos analíticos realmente habían hecho un gran progreso porque en inglés el de es un artículo neutro, no es ni masculino ni femenino, pero cuando se da un ejemplo de alguna persona a la que le pasa algo, por ejemplo, cuando los analíticos hacen experimentos imaginarios y dicen, por ejemplo, le pasa al sujeto tal que le sucede tal cosa, ¿no? Tienen que poner he o she. Y como siempre ponían he, entonces decían que eso era machismo, ¿no? Porque el gran logro que habían conseguido en las universidades norteamericanas es que en los textos de filosofía analítica hubiera tanto he como she. O sea, hubiera tantos ejemplos de mujeres como de hombres, ¿no? Ahí empieza el tema de las cuotas, ¿no? Antes todavía de que se planteara a nivel laboral, se planteaban las cuotas. Esto lo sé porque estudié en la universidad en los años 90 y era lo que se planteaba. El tema de las cuotas de ejemplos en filosofía que fueran con he o con she, ¿no? Y ahí empezó a circular toda esta versión de que, bueno, los norteamericanos habían logrado en las universidades una posición que superaba el machismo porque equilibraban, digamos, los ejemplos que estaban dados en femenino y en masculino, lo cual a nosotros que escuchábamos eso, los estudiantes de ese momento nos entraba por un oído y nos salía por el otro. Aparte en ese momento, digamos, en la Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié en los años 90, no existían esos movimientos. No, se oía algo del tema viniendo de Estados Unidos, pero para mí es California. California es el origen del progresismo contemporáneo. No es Francia ni es Alemania, es California. Ahí son siempre con el hipismo y todas esas locuras. O se ponen, digamos, debajo de un triángulo para recibir las energías del espacio, o se ponen a hacer feminismo, pero son modas que después prenden y bueno, por supuesto que en esto de haber prendido en Latinoamérica tuvo mucho que ver todo este movimiento del grupo de Bolsonaro, estaba por decir lo contrario, de la Bolsonaro lo opuesto. Bueno, el kirchnerismo aliado con Venezuela y el Foro de San Pablo, ¿no? Básicamente es el que viene a fijar la agenda de la izquierda progresista basada en feminismo, movimiento LGTB, o sea, utilizar cualquier recurso desestabilizador, pero ojo porque yo me acuerdo que en un diario del Partido Comunista de los años 70 que recibíamos en mi casa, porque como te decía, mi abuelo era comunista, mi hermano también, decía algo que nos había molestado mucho a nosotros, y era que la guerrilla de El Salvador defendía la venta de drogas como medio de obtener dinero, digamos, la venta de drogas a Estados Unidos, pues decía, así los vamos matando a ellos que son los malos y nos quedamos con sus dólares. Todo eso lo veían como algo bueno, ¿no? O sea, de nuevo, el fin justifica los medios. Entonces ya empezaba la idea de que había que minar la moral y, digamos, el modo de vida americano para destruir la dominación norteamericana. Entonces había que venderles cualquier, o sustentar, digamos, cualquier cosa que fuera funcional para que se destruyera toda la unidad familiar, social, toda la estructura de lo que era Estados Unidos, y en ese momento se pensaba en Estados Unidos como el centro del imperialismo norteamericano, internacional y demás, ¿no? O sea, todo eso del feminismo y demás se empezó a alimentar como un medio para destruir y minar la moral del enemigo, ¿no? No como algo que había que adoptar como propio, sino que era una manera de destruir, ¿no?
siguiendo la doctrina trotskista de cuanto peor mejor, ¿no? La idea de lograr el caos en el capitalismo para que el capitalismo caiga y se vea obligado a transformarse en comunismo, ¿no? Era como una estrategia, ¿no? Se vendía como una estrategia. Obviamente, Excelentísimo. claro, obviamente en mi casa no se chupaban el dedo y sabían que eso no era cierto, digamos. Si estaban vendiendo droga a Estados Unidos para obtener dólares a cambio, era un medio de enriquecerse y nada más, ¿no? Justificado moralmente con el hecho de que la droga minaba la moral de los norteamericanos, ¿no? Lo que pasa es que después ya daba lo mismo donde se vendiera esa droga y donde se difundieran y se sostuvieran esas ideas, ¿no? Ha sido esclarecedor, nos quedan los últimos 5 minutos, se ha pasado volando. Para los que quieran saber, bueno, básicamente lo vamos a volver a invitar al doctor Daniel, porque para nosotros es un gusto tenerlo acá, seguir aprendiendo de él. Eh, Digo esto porque hay mucha gente interesada en seguir aprendiendo de usted. Nos quedan muchísimas preguntas, porque podemos haber hablado desde su visión respecto a Sócrates, Platón, Aristóteles, Kierkegaard, Heidegger. Es más, hablamos del lenguaje y a veces un chiste común entre los que hemos estudiado un poquito de filosofía es que cuán distinto hubiese sido, por ejemplo, las obras de Heidegger si le hubiese hablado el español, porque de repente en el idioma alemán ser y estar se dicen de la misma forma y de repente tener la palabra ser y la palabra estar en nuestro idioma hubiese cambiado por completo la forma que él tenía de interpretar la filosofía. Digo esto por la importancia del lenguaje, como siempre decimos, de todo se puede aprender, es una tontería cerrarse a decir yo esto ya lo sé o esto lo descarto por progresista o si los zurdos enseñan a Lacan, yo me tengo que dejar de Lacan. De hecho recomendamos, y antes de dejar la última palabra del doctor, hace poco hicimos un video que está en mi canal, también está en el canal del AGE, donde hablamos de la importancia de tomar elementos para la nueva derecha, tanto de Gramsci como de Foucault, no caer en ese fanatismo tan acérrimo de decir, no toco nada que venga de afuera. De hecho, somos todos humanos, todos estamos aprendiendo, todos nos equivocamos, todos evolucionamos. Así que como nos quedan 5 minutos ya para el cierre, invitándote cordialmente, cuando quieras volver a estar, podemos, en el horario que a vos te quede cómodo, seguir una conversación profundizando en lo que es filosofía. Preguntarte cuáles son tus redes, cómo te contactamos y si nos querés dejar algún último mensaje, también todo abierto para los últimos minutos hacia vos. Bueno, excelente. Sí, a mí me pueden encontrar buscándome por mi apellido. Ahí, por ejemplo, en Teoría en pocos minutos están esos videos de historia de la filosofía, son 30, hicimos 30 videos. Ahora estamos con Lacan, también los conceptos fundamentales de Lacan. Siempre tiro ahí alguna punta para mostrar que Lacan no era progresista. Van a notar alguna diferencia con otras historias de la filosofía y con otras versiones de la psicología o el psicoanálisis lacaniano. A mí me parece muy importante a estos pensadores volver a rescatarlos para sacarlos de las garras de quienes los utilizan con fines políticos espurios. Lo digo así literalmente y esa es mi lucha en este momento. E incluso uno de los videos referido a Derrida me parece muy importante que lo vean porque ahí queda claro cómo el concepto de desconstrucción ha sido bastardeado. Lo que Derrida llamaba desconstrucción no tiene nada que ver con la desconstrucción de lo masculino. Lo que él llamaba el no binarismo no tiene nada que ver con la multiplicación al infinito de los géneros. Él no habla de género, de hecho. Es otro ejemplo de cómo se han apropiado de ciertos conceptos de pensadores que suenan bien dentro del contexto de este progresismo contemporáneo, destruyendo totalmente el significado verdadero de su filosofía, ¿no? Pero todo puede ser utilizado y bastardeado y sacado fuera de contexto. Uno también podría agarrar a Heidegger, por ejemplo, y utilizarlo para justificar el nazismo. Y de hecho, Heidegger tuvo una descripción al nazismo en un momento determinado, pero eso no hace menos valiosa su filosofía, y eso lo admite el propio Alain Badiou, que se considera comunista y sin embargo dice que el pensador más grande del siglo XX ha sido Heidegger. O sea que a ese nivel, por ejemplo, yo admiro de los franceses esta capacidad que tienen de aceptar las visiones de unos de otros y admirarse mutuamente aún perteneciendo a corrientes políticas diferentes, ¿sí? Y aceptar la genialidad de cada uno de ellos, ¿no? Deberíamos aprender un poco más de ellos.
Pero lamentablemente a nosotros nos llega todo predigerido, de segunda mano, y como te digo, para mí tiene más que ver en esto lo de California que otra cosa. Es Hollywood, digamos, es el Hollywood de la filosofía lo que tenemos acá en la Argentina. Esto es lamentable y creo que debemos luchar para... La lucha cultural tiene que venir también por el lado de recuperar a estos filósofos que han sido bastardeados y a estos pensadores y psicoanalistas que han sido... les han puesto la banderita LGTB encima cuando en realidad su pensamiento no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Excelentísimo. Nos quedan los últimos segundos, así que te agradezco de corazón. Vamos a seguir en contacto. También vamos a ir en contacto con el doctor para empezar un curso de formación para los más chicos de filosofía, una suerte de introducción a la filosofía, así que para nosotros es un gusto tenerlo. De hecho, tenéis el honor de prologar uno de sus libros, así que le tengo un gran cariño y un gran aprecio, que es Un amigo de la casa, y lo que demuestra es de que siempre estamos todos los días aprendiendo, y para nosotros es realmente un gusto enorme poder tener gente como él de nuestro lado, que con esa humildad nos enseña que de todos podemos seguir aprendiendo siempre día a día. Muchísimas gracias, doctor, y nos estamos viendo todos mañana a las 11, como siempre, acá al pie de cañón con entrevistas nuevas. Muy agradecido por su tiempo, nos ha regalado una hora